Esta es la primera vez que estamos tratando o estamos probando con la traducción simultánea, así es que si hay algún problema, por favor, tengan paciencia y con toda libertad, por favor, denos su retroalimentación para ver qué es lo que necesitamos revisar. Gracias. Entonces, automáticamente todo el mundo va a estar en mute durante la sesión, pero pueden referirse al chat en cualquier momento. Recibimos varias preguntas durante el proceso de registro, así es que puede ser que no tengamos tiempo para manejar preguntas en vivo el día de hoy. También hemos tenido en cuenta distintas preguntas que nos han enviado para sesiones futuras. Y considerando esto, voy a revisar algunas diapositivas sobre los recursos que tenemos en CPWR antes de pasarle el micrófono a Gary. Así es que la primera que ven aquí tiene que ver con los temas relacionados con problemas de calor y hay ciertos temas relacionados con tratar de prevenir estos asuntos en el área de la construcción. Aquí tenemos información no solamente sobre los recursos que tenemos, sino también recursos relacionados con distintas páginas web, con NIOSH, OSHA, etcétera. Está organizado por temas y tiene que ver con la lista de verificación que tenemos en CPWR. Así es que al revisar esta lista de verificación, ustedes pueden pedir información extra. Todas estas listas de verificación se desarrolló por OSHA el año pasado y son específicas para la industria de la construcción y trata de revisar temas específicos. Los hemos dividido a dos. Una tiene que ver con un programa de prevención general de enfermedades que ayuda a los empleadores a generar un programa adecuado. Y la segunda lista tiene que ver con el uso diario. Tiene que ver con la evaluación del sitio y pasos requeridos para proteger a los trabajadores. También se han publicado distintos recursos, tanto en español como en inglés, incluyendo charlas, eh, información sobre cáncer de piel. También tenemos pósters y otro tipo de materiales que pueden ser entregados a los trabajadores. Y hemos manejado algunas charlas antes de estas que se pueden encontrar en YouTube en cualquier momento. Una vez haber dicho esto, le voy a pasar el micrófono a Gary y después tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, Gary, puedes compartir tus diapositivas. Muchas gracias, Chris. Entonces voy a hacer esto. Vamos a hacer una cosa a la vez para iniciar. Así es que muy bien. Creo que ya estamos listos. Gracias, Jessica. Gracias por todo el trabajo que han hecho en esta área y es un honor para mí estar aquí con ustedes. Como muchos de nosotros hemos trabajado en esta área y estamos preocupados por la temperatura, pues han colocado, de hecho, muchos la temperatura que tienen en su área. Yo estoy a 100 grados, pero creo que otros tienen 115 grados. Bueno, entonces vamos a iniciar. Voy a tratar de ir a través de estas diapositivas sin muchas interrupciones para poder tener tiempo al final para preguntas. Entonces vamos a revisar la historia. Hubo un panel que tuvimos en 1973 y 74 más o menos, donde se hicieron varias recomendaciones para OSHA. Este tema ya ha estado por ahí por mucho tiempo. OSHA ha hecho mucho al respecto, pero esta idea de tratar de establecer estándares y lineamientos es algo difícil, como ustedes saben, y esto es algo que OSHA ha estado tratando de manejar. Hemos hablado mucho más sobre cómo proveer información al respecto. Así es que tenemos la campaña de prevención de enfermedades por calor y esto comenzó en el 2011. Realmente tratamos de enviar información hacia afuera,
enviando memorándums y otro tipo de información diciéndole a la gente que vamos a tener épocas muy calurosas y que esto afecta no solamente nuestros ambientes de trabajo, sino personalmente y cómo podemos protegernos en esos días. Ha habido muchas leyes al respecto que hablan sobre la mejor forma de protegernos a nivel de construcción, qué estándares son necesarios y como probablemente sepan, en el octubre del 2021 yo propuse ciertos lineamientos que aparecieron en la agenda de el calor y si ustedes van a OSHA, diagonal calor, diagonal aspectos legales, lo que ahí se revisan este tipo de lineamientos y lo que estamos tratando de hacer es hacer un resumen de lo que hay afuera, sobre todo revisando lo que hacen los negocios pequeños, lo que es importante para ellos, lo que es difícil que ellos puedan lograr. Entonces, si ustedes tienen un negocio pequeño, es importante que interactúen con OSHA y es posible tratar de asistir a los distintos programas que se ofrecen allí. Este es un tema muy importante para la Casa Blanca. Hubo una orden ejecutiva que fue emitida sobre la crisis climática. El Departamento de Trabajo desarrolló un programa y lo que hemos estado tratando de hacer es trabajar con distintas herramientas que nosotros tenemos y ayudar de forma discrecional para que los trabajadores entiendan no solamente los problemas implicados, sino también darles a los oficiales información que pueden tener a la mano para ofrecerle al público. Entonces, hemos sido una parte de este grupo de trabajo que está trabajando en este aspecto de emergencia climática. Hemos estado revisando lo que hace EPA, lo que hace la CBC, para tratar de crear ambientes tales que la gente pueda salir del calor. Entonces, nuestro rol es quizá a corto plazo, trata de ver qué es lo que podemos hacer en este momento con los trabajadores. Y este ha sido nuestro enfoque, es tratar de entender qué es lo que podemos hacer con los trabajadores, cómo les podemos dar información sobre el calor, etcétera. Creo que me fue un poco rápido ahí. Una de las cosas que tenemos que hacer tiene que ver con NICOSH, que es un grupo consultor para OSHA y se han enfocado mucho sobre los estándares, pero también con la aplicación de ciertos lineamientos. Tuvimos un foro sobre eh, el calor. El año pasado tenemos patrocinios y subvenciones y esto nos ha ayudado a desarrollar materiales que quizás sean importantes para estos grupos. Puede ser que sean importantes para un grupo particular o varios, sobre todo en el área de agricultura, que pueden necesitar un apoyo eh, especial. Acabamos de terminar también una petición en donde estábamos tratando de contactarnos con la gente allá afuera para tener ideas y compartir qué es lo que hacen los empleadores allá afuera en el campo y cuáles son las mejores prácticas. También me voy a enfocar un poco en el plan nacional que comenzó en el 2020, en donde realmente establecimos la base de qué es lo que íbamos a hacer en términos de legalidad. Esto luego se codificó en el abril del 2022, donde liberamos el programa a nivel nacional y el programa escrito van a ver que tiene una efectividad de 3 años. El OSHA tiene la capacidad de poder extender este periodo si así lo siente o si así lo considera. Así es que vamos a hablar mucho sobre ese programa en particular. Una de las cosas que hemos estado haciendo, como les mencioné, es que hemos estado hablando mucho sobre el agua, descanso y la sombra. Y este es uno de los mensajes principales que queremos enviar, sobre todo a los empleadores, para que ellos sepan que esto es necesario mantener esto en el trabajo, para tratar de eliminar la exposición al peligro del color. Y una de las cosas que hemos descubierto cuando ocurrió una fatalidad o un accidente de trabajo por el calor
y regresamos y hablamos con los empleadores, nos dimos cuenta de ciertos riesgos. Entonces queremos tratar de manejar estos aspectos y ver qué es lo que se puede hacer ahorita para poder mitigar y solucionar estos peligros. Así es que la NEP ha diseñado este programa para proteger a los empleados, pero es importante entender que esto es para peligros tanto internos como externos. Así es que hablamos de ambos y aunque el enfoque ahorita se da mucho en ambientes externos, también hay situaciones de calor interno. Así es que hay de por sí industrias que manejan temperaturas muy altas y cuando el calor externo es alto, pues tienen que revisar estos temas con mayor detenimiento porque las cosas se complican. Nosotros damos apoyo general y tratamos de enfocar nuestros esfuerzos en los puntos más importantes y las industrias que tienen más peligro en estos términos. Nosotros trabajamos en colaboración con la división de horas y de wage and hour, que es la división de hora y salario. Ellos trabajan mucho en el área de agricultura y en otras áreas en las que nosotros no tenemos un acceso frecuente, porque a veces no es obvio a quién hay que recurrir y con quién hay que contactarse. Pero esta división de horas y salarios tiene este tipo de contactos, así es que al trabajar en cooperación con ellos, podemos compartir información. Ellos se dan cuenta, por ejemplo, que faltan aires acondicionados en ciertos lados y pueden informar a OSHA. Nos pueden decir, hay el potencial de riesgos por calor en estas zonas, etcétera. Y entonces pueden trabajar en cooperación con nosotros para poder continuar con referencias o investigaciones. Y hay dos puntos muy importantes aquí. Hay días de calor prioritario. Esto es cuando el índice de calor sube. Y este es un término importante. El índice de calor especifica una temperatura y una humedad tal que crea un campo peligroso, digamos. Y esto tiene que ver con una temperatura de alrededor de 80 grados. Puede ser que la temperatura local sea menor, pero esta combinación de calor con humedad da una sensación mayor de calor. Los que viven en Texas pueden haber experimentado algo de esto. Entonces, también hablamos de cuáles pueden ser los efectos de trabajar en un ambiente así de caluroso. También el tipo de trabajo que llevamos a cabo puede aumentar esta carga de calor. Y nos hemos dado cuenta, hay un estudio muy interesante que se ha hecho por la parte médica y ellos han visto que hay como una línea base a considerar. Así es que para ser proactivos, nosotros establecimos esa línea base como la temperatura eh, límite. Si llevamos a cabo una inspección en días calurosos, se puede implementar programas. El NP lo que trata de hacer es que establecer una lista de priorización de lo que es necesario hacer para manejar estos días calurosos. Y nuestros oficiales pueden acudir a los sitios en estos días para revisar la situación. Y es muy importante hacer una distinción aquí, porque lo que es importante es que nosotros estamos ofreciendo apoyo como pósters, información. Ya mencionamos la lista de verificación, una de las cuales ustedes ya tienen. Todo esto es crítico para los empleadores que pueden no entender la importancia de incorporar un programa de prevención del calor. El otro punto importante es el NWS que ha anunciado alertas avisando sobre los días calurosos. Así es que tenemos tres tipos de listas diferentes. Una tiene que ver con la lista de empleadores
y los códigos de clasificación de los Estados Unidos, nosotros conocemos los códigos y sus implicaciones. Hay un programa para el cual los oficiales pueden entrar y hacer una inspección. Tenemos otra lista en el área de construcción y luego una tercera lista de clasificaciones de Norteamérica en donde no involucramos a los empleadores, pero sí a cualquier tipo de instalación que pueda ser sujeta a altas temperaturas. Así es que cualquiera de estas tres áreas son para las cuales podemos tener programas y oficiales que puedan acudir a hacer un análisis o una inspección más profunda. Así es que, ¿qué es lo que podemos esperar? Si un oficial de la OSHA llega a investigar el lugar. Bueno, hacen una investigación, tratan de investigar cuáles son las fuentes de calor. Si es una operación de trabajo, van a tomar muchas medidas de las temperaturas que existen en el lugar. Y es crítico tratar de entender las fuentes de calor. Si alguien está haciendo un trabajo en un lugar más o menos eh, templado, vamos a decir que está a 90 grados afuera o menos, pero ellos están utilizando palas, que tienen que subir y bajar de escaleras, están moviéndose mucho. Esto tiene que ver con un calor adicional. Hay un calor interno y el calor externo pues les afecta más. Entonces, el motivo por el cual la gente se enferma por cuestiones de calor tiene que ver con esto. Si la gente llega a tener una temperatura interna de 100, empieza a tener problemas como náusea, calambres, este tipo de cosas. Entonces, este cambio externo de 90 a 100 grados puede parecer poco, pero realmente tiene un impacto importante en las personas. Se va a revisar el equipo, se va a revisar cuánto tiempo estuvo la gente expuesta al calor. Como cualquier programa de OSHA, programa de inspección, nosotros podemos hacer visitas de emergencia para ayudar a la gente a solucionar los problemas. También se pueden llevar a cabo entrevistas para revisar si han tenido las personas síntomas, si ha habido episodios recurrentes, etcétera, como en el caso de Puerto Rico. Y se van a registrar las condiciones climáticas y luego finalmente se va a revisar qué tipo de programa se tiene implementado en el lugar. Y esto es lo que van a revisar. Hay un programa escrito y esto es algo importante. Si ustedes no tienen un programa y si ya se le comunicó al empleado del programa que pueden tener a la mano y no lo tienen, bueno, pues entonces, ok, a lo mejor sí se le comunicó, pero muchísimos empleadores necesitan tener un plan escrito simplemente para que pueda comunicarse a través de la línea de supervisores y todo el mundo en la empresa sepa qué es lo que se requiere. Y luego es importante que se tenga agua potable, fresca. ¿Y qué significa agua fresca? Bueno, típicamente tiene que tener 70 grados, más o menos, y algo que no suba de temperatura, un agua que no suba de temperatura, para que la gente pueda tomar agua si es que lo necesita. Vamos a hablar más sobre ello, pero al calentarse el ambiente más, la gente va a tener que tomar agua cada 15 o 20 minutos. Entonces, el empleador debe facilitarles el acceso. Esto es algo que les vamos a preguntar a los empleadores. Le vamos a preguntar también a los empleados, ¿tienes tu acceso al agua? También hay que darles pausas necesarias para que la gente pueda descansar en zonas sombreadas. Es importante que sea una zona sin mucho calor y una área sombreada, que consideremos sombreadas. Por ejemplo, alguien se puede estar quejando que tiene distintos calambres, que tiene náuseas, y entonces le decimos, bueno, vete a este lugar que está abierto, no está súper fresco, pero por lo menos hay sombra. Y realmente esto no le ayudaría mucho a él si ya tiene una temperatura interna alta. Entonces, realmente necesitamos que las áreas sean más frescas.
tenemos tenemos que revisar los controles ingenieriles y administrativos para implementar prácticas de trabajo efectivas. Y es importante que se entiendan bien los síntomas de las enfermedades de calor, si se pueden reportar, si necesitan entender qué es lo que pueden ellos ver en otra persona. Y para los supervisores, qué es lo que se puede hacer si alguien dice, no me siento bien. Ha habido un grupo de casos en donde nos han pedido la ayuda y el empleador ha dicho, o el empleado ha dicho, no me siento bien. Y entonces el supervisor lo que les dice es, puedes continuar. Y el empleado muchas veces dice, bueno, quizás sí pueda. Y luego nos damos cuenta que realmente no podían porque siguió aumentando la temperatura y hubo un accidente por el calor. Entonces hubiera sido mucho más fácil frenar las cosas en ese momento y cambiar a este empleado por otro. Y uno de los datos que tenemos para la aplicación de estos lineamientos tiene que ver con muchas preguntas que nos han hecho. Y voy a compartirles esa información. Desde el abril de 22, comenzamos con este programa y para junio del 23 habíamos revisado ya varios casos. Quizá muchos de ustedes en distintos estados, California, Washington, Minnesota y otros, creo que Nevada, han llevado a cabo muchas investigaciones también, o inspecciones. Y como pueden ver, se ha investigado mucho más el área de construcción, después manufactura, el área marítima, y el área de la agricultura, transporte, el área de servicios alimenticios, manejo de desperdicios, etcétera. Distintas áreas en las que la gente puede estar expuesta a calor. Hemos tenido alrededor de 1,000 visitas no programadas y alrededor de 826 programadas. De las no programadas, 600 se relacionaban a quejas, 54 tenían que ver con eh, muertes. Así es que debido a que en muchas de estas muertes se creía que el calor era un ingrediente importante y muchas veces se encontró que no. Desde octubre hemos tenido distintas peticiones y si ustedes no están familiarizados con la carta básica que hemos emitido, es necesario que la conozcan. Hay ciertas cosas que necesitan hacerse. Y cuando no se han llevado a cabo estas cosas, nosotros le hacemos saber al empleador de que necesitan manejar la lista comentada o lo que hemos comentado en la carta y nosotros hacemos la recomendación y luego volvemos a hacer una segunda visita para asegurarnos que se han implementado estos cambios. Hay muchos recursos allá afuera que ustedes pueden checar. Tenemos aquí distintas páginas de internet. Hay páginas y campañas de prevención. Hay pósters que ustedes pueden descargar. También hay páginas para la salud y la prevención. Si ustedes quieren hacer cierta investigación, pueden preguntarse, bueno, ¿cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las cosas que yo puedo hacer para tener un cierto nivel de control? Todo esto está involucrado en las listas que nosotros manejamos. También hay herramientas para manejar el estrés relacionado con el calor. Pueden revisar las condiciones de trabajo y ustedes van a poder obtener información relacionada. También tenemos distintos proyectos y alianzas, por ejemplo, alianzas con CPWR, NAPA, ARTBA. Nosotros les decimos, bueno, este es un buen producto de parte de OSHA y es un producto que puede ser utilizado. Si ustedes están interesados en cómo nosotros llevamos a cabo una investigación,
Entonces, el manual técnico de OSHA está a la mano en OTM y ahí pueden ustedes accesar la página en internet y revisar qué es lo que nosotros hacemos paso a paso. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de revisar la aplicación de OSHA sobre el calor. Es fabulosa. Te dice varias cosas. Te dice, si tú la tienes ahorita en tu teléfono o en tu computadora, puedes ponerle allí información y te va a dar un índice de calor. Ahora es importante entender que no te va a dar el índice para el nivel de temperatura en la que tú estás. Vamos a decir que estamos a 72 grados y hay una estación local de reportaje que está cerca de ti, pero no está exactamente donde tú estás. Entonces te va a dar recomendaciones en base a esto y te va a dar un pronóstico del día. Así es que vamos a decir que al inicio del día empezamos con un índice de calor de 75 grados. Bueno, no está tan mal, ahorita me siento bien, pero al continuar el día tú puedes ver cuál va a ser el índice de calor a las 2 o 3 de la tarde. Entonces puedes estarte moviendo de un área de alerta a un área de peligro a la mitad del día. Entonces tú puedes comenzar a planear tu día y decir, bueno, necesitamos comenzar a pensar sobre las 2 y las 3 de la tarde. Hay que asegurarnos que hay suficiente sombra, suficiente agua, etcétera. Si quieres tener recursos de otras agencias federales, puedes ir a hit.gov. Hay muchos recursos ahí que puedes descargar. Y Jessica, Chris, voy a dejar de compartir en este momento. Gracias, Gary. Hay mucha información allí. Estaba viendo muchas de las preguntas. Creo que algunas ya se respondieron en la presentación, pero tenemos otras adicionales. Así es que a partir de las preguntas que recibimos en el proceso de registro, una tiene que ver con, está bajo el tema de mejores prácticas y cuáles serían los consejos sobre tratar de dar apoyo a empleadores y subcontratistas sobre los lineamientos que deben de seguir. Bueno, lo que un empleador debería de seguir. Bueno, si tú crees que tu subcontratista realmente no tiene mucha información sobre enfermedades de calor, hay que compartir las listas de verificación. Dos cosas que son muy importantes son el entrenamiento y la comprensión sobre si tú tienes un trabajador, es muy importante que el trabajador realmente pueda trabajar en este ambiente. Muchas veces los subcontratistas tienen gente que ha trabajado con ellos por mucho tiempo y dicen, bueno, esta persona sabe manejar ambientes de calor, pero si no están conscientes de esto, entonces puede haber muchos accidentes relacionados. Voy a revisar otra pregunta relacionada con la aplicación legal. ¿Cuáles son las obligaciones de los administradores en el área de construcción, sobre todo en ambientes internos? Bueno, realmente la aplicación de la ley no cambia mucho en términos de la responsabilidad. Hemos hablado mucho sobre los ambientes de trabajo. Realmente tiene que ver con revisar a los subcontratos. Si ustedes tienen un subcontratista que tiene buenos materiales de salud y trabajo, lo ven y ustedes se sienten bien con ellos, les dan confianza, realmente solucionan bien las cosas, pues bueno, pero como una empresa general debe de preguntarse este tipo de cosas. Tenemos un programa implementado, si tenemos un día de mucho calor, ¿qué haremos? Y como un contratista general, ustedes deben decir, mira, esto es lo que realmente se necesita porque hay una obligación conjunta y esto es lo que debe de revisarse. También mencionaste la política de multicontratos, me parece.
Y este tiene que ver con distintas reglas que OSHA aplica. Ahora, en relación a riesgos individuales, ¿están ustedes conscientes o hay prescripciones básicas o medicamentos que la gente pueda tomar para manejar estas situaciones? Realmente sí existen. Y este es un tema delicado porque aun y cuando sí existen y hay todo un artículo relacionado a esto, tiene que ver con las anfetaminas y con el hecho de que a veces hay muertes, hay gente joven que llega a trabajar y tomó, por ejemplo, speed y este tipo de cosas y luego se muere. Estos son los casos raros. Hay otros casos más comunes como gente que ha estado tomando diuréticos y entonces no tienen la oportunidad de sudar tanto, por ejemplo. También hay otros medicamentos que pueden causar problemas en la piel si uno está expuesto al calor. Entonces hay que pensar sobre todo esto. Así es que hay medicamentos que realmente afectan la habilidad de o la resistencia al calor. Lo Lo que es importante es que hay que hablar con la gente de recursos humanos sobre qué tipo de preguntas le pueden hacer a su gente, porque muchas veces queremos tener las respuestas, pero desde el punto de vista de recursos humanos tenemos que saber cómo hacemos las preguntas y cómo estamos seguros de que no estamos preguntando las cosas de una forma indebida. Sí, eso es cierto. Tú mencionaste varias veces cómo ustedes han hecho investigaciones y han producido lineamientos. Ha habido varias preguntas sobre si hay formas en las que nosotros podamos compartir esta información. Yo no sé si tú puedes proveer ciertas ligas a información y luego dar seguimiento por correo electrónico, lo que sea, para que ellos tengan acceso a las referencias que mencionaste. Creo que esto sería de interés para muchos de los participantes. Luego, hidratación. Aquí tenemos una pregunta. ¿Hay ciertos lineamientos en respecto al manejo de agua? ¿Puede haber un exceso de agua o, por ejemplo, bebidas de deportes o se pueden combinar? Estas son algunas de las preguntas que entran. Esas son buenas preguntas. Cuando tenemos ambientes de calor, el consejo general es que hay que tomar quizá una taza de agua cada 15 o 20 minutos. Entonces, que es claro que uno puede tomar demasiada agua, o sea, cuando comenzamos a tomar quizá 1,5 litros por hora o por hora y media, quizá podemos llegar al nivel de tomar demasiada agua. Sí, es importante que las bebidas de deportes pueden agregarle sales al organismo y esto es importante porque las estamos perdiendo, pero tenemos que tener cuidado con la cantidad de azúcar que hay en ciertas bebidas, así hay que evitar aquellas que tienen demasiada azúcar. Cuando la gente está bebiendo mucha agua, a veces tener agua con ciertos sabores o bebidas con sabor nos ayuda a tomar más agua o el nivel de agua necesario. Ahora, brincando al tema de lineamientos y legalidad, OSHA anunció la forma en la que iban a estar aplicando las políticas de caso por caso. ¿Esto se relaciona con el calor? Bueno, realmente no recuerdo qué tipo de reglas se pueden aplicar. En general no se aplica con el calor, pero lo voy a revisar y si quieren les puedo enviar la información que tengo. También se dio una pregunta antes del webinar sobre los retos que podemos tener, sobre todo cuando estamos trabajando dentro de un área
por ejemplo, subterránea. ¿Cómo se manejarían ahí las pausas y qué tipo de programa sería bueno implementar en esos casos? Bueno, me hicieron esa pregunta con anterioridad y entonces pude hacer algo de investigación. Y la gente me dijo, bueno, saben que no tenemos mucha experiencia con este tipo de ambientes donde la gente trabaja en ambientes muy cerrados o encerrados. Entonces, nosotros no teníamos mucha información al respecto. Hubo ciertas sugerencias. Es importante, por ejemplo, tener respiradores, que parece que hay respiradores con tubos que suministran agua para tomar agua. Y muchas de las preguntas que se hicieron eran muy específicas sobre, por ejemplo, qué hacemos en este y este caso. Chris, creo que ustedes han tenido mucho poder en esta área y podrían reunir información específica para poder controlar estas situaciones. Son situaciones importantes a revisar. Es cierto, hay veces que muchas preguntas las tiene que responder la industria misma y no tanto la agencia eh, legal. Aquí tengo una pregunta y la voy a leer tal cual. Dice, ¿por qué las presentaciones que manejan situaciones de calor no manejan la situación médica y condición médica inadecuada? Bueno, es una pregunta buena y se relaciona a la otra que hicieron sobre los medicamentos. Ciertamente, la gente está predispuesta a no poder aclimatizarse a un ambiente caluroso. Y entonces otra pregunta sería, ¿qué podemos hacer en términos de economización? Y la gente es diferente en términos de su capacidad de aclimatizarse por razones médicas muchas veces. Entonces, deberíamos de preguntarle al empleador, a ver, ¿cuál es la condición médica de la gente? Y esto tiene que ver realmente con recursos humanos. La gente debe de tener las preguntas adecuadas que hay que hacérsele a la gente para poder estar conscientes de la situación médica de las diferentes personas. Una de las preguntas que ha surgido, sobre todo después de COVID, es qué hacemos sobre el monitoreo de la temperatura. ¿Podemos monitorear las temperaturas? Y yo creo que esto es posible. Hoy en día vemos más y más gente que están revisando las temperaturas a partir de COVID. Y un tema importante aquí es cuál es una temperatura adecuada. Y vamos a decir que tu temperatura interna ahorita está en 100 o 101. Sabemos que esta persona va a tener problemas pronto. Así es que, ¿cómo podemos monitorear esto? Si pudieran tener un Apple Watch, por ejemplo, esto sería algo adecuado, pero creo que los empleadores no están listos para hacer esto y ni tienen este tipo de información. Así es que lo podríamos discutir mucho para ver qué está disponible y qué es importante. Claro que esto es algo muy importante, pero hay límites sobre lo que sí podemos hacer y sobre lo que no podemos hacer y hay temas para las cuales necesitamos involucrar a la gente de recursos humanos. Ahora, durante el webinar se manejó la pregunta de la temperatura interna y ambientes calurosos. Y esto era similar a lo que tú estabas mencionando sobre cómo íbamos a medir la temperatura en los trabajadores. Pero creo que lo que tú dices ahorita es que ahorita no hay la intención de medir la temperatura de los trabajadores. Exacto, sí, esto es correcto. Por lo menos no en el futuro cercano, pero al darse las cosas iremos viendo y ajustando. Pero Chris, esta es una pregunta crítica porque cuando las temperaturas internas suben a cierto nivel, sabemos que la persona va a estar en problemas y hay tecnología a la mano, ¿no? Así que cada quien podría monitorear su propia temperatura de forma individual, ¿correcto? Aunque esto no es un requisito para la industria o para los empleadores.
a partir de OSHA. Ahora, respecto a la exposición, y esto salió en el webinar y antes del webinar, también se hicieron preguntas. Aquí se dice, se pregunta por qué es que OSHA, para propósitos del énfasis nacional, maneja los índices de temperatura y no hace una lectura de WebJet. Eh, ese sería el modelo europeo, el del WebJet. Y lo que nosotros queríamos hacer es asegurarnos de que el empleador podría tener un acceso fácil a la información. Por eso tenemos ahí el índice de calor que que emitimos localmente. Y también estos índices de calor se relacionan con las alertas de calor que nosotros podemos manejar a nivel nacional. Y no estábamos seguros de que distintas industrias pudieran tener acceso al WebJet o manejaran bien esta información. Sé que hay sitios experimentales que sí manejan el WebJet. Y creo que WBTG es un mejor indicador en general, pero creo que para que sea más fácil para el empleador entender cómo manejar las cosas y saber si estamos en un caso de alerta o no, por eso es que se maneja el índice de temperatura. Muy bien, y estos también se relacionan con el NEP. Hay varias preguntas relacionadas con trabajo interno. Número 2, hay umbrales superiores e inferiores a considerar. Y número 3, se han reportado algunas enfermedades relacionadas con el calor a partir del 50 grados. Sí, bueno, podemos comentar estas cosas. Claro que sí se aplican todos estos temas para situaciones de trabajo interno. Esto se da cuando tenemos motores que emiten mucho calor, como en las situaciones de fundación, lavanderías, pero muchas veces en esas localidades o almacenes, muchas veces allí no se tiene ningún tipo de aire acondicionado. Ellos refrescan las áreas recurriendo a la ventilación natural. Pero una vez que comenzamos a tener temperaturas muy altas a nivel exterior, entonces no se refrescan estas zonas y entonces sí ha habido situaciones de enfermedad. Ahora, la siguiente pregunta que tú mencionaste tenía que ver con las temperaturas. Así es que hay dos tipos de temperaturas diferentes. Si tú y yo estamos sentados en una oficina y estamos trabajando, ¿cuál sería una temperatura buena o adecuada en la cual podríamos estar trabajando? Quizá abajo de 76 grados, porque después de eso las cosas ya no son tan adecuadas, tan cómodas, y tu eficiencia va a bajar, pero no necesariamente vas a tener una enfermedad relacionada con el calor. Entonces hay que pensar en que el 76 grados es un máximo adecuado, digamos. Si tú trabajas en un área de alta humedad y temperatura, quizá sea importante revisar las temperaturas que emitimos como agencia y hay que ver también cuál es el grado metabólico. Por ejemplo, alguien está trabajando en una lavandería y ellos quizá están manejando ropa, meten y la sacan de una secadora. Entonces, hay que revisar los índices que están abajo de 90 o 80, porque ahí es cuando la gente comienza a tener o desarrollar situaciones no adecuadas de enfermedad potencial. Y creo que había una tercera pregunta. Perdón, se me fue. Bueno, básicamente tenía que ver con si se habían reportado enfermedades
a, a distintos grados, en distintos umbrales? Sí, esta es una buena pregunta, porque si tú revisas el estándar en Washington State, creo que comienza a 55 y luego dicen, bueno, si tú estás en un área donde puedes respirar adecuadamente, entonces es muy probable que puedas tener más riesgos relacionados con las temperaturas. Entonces, sí hay situaciones debido a una incapacidad de poder sudar, en donde aún a bajas temperaturas puede haber problemas relacionados con el calor. Bueno, hay otras preguntas que han entrado. Quizá no tengas la respuesta para todos, pero hay una pregunta que dice sobre trabajadores y préstamos relacionado con experiencias que tú hayas tenido bajo NP o lineamientos o guías que puedas tener para este tipo de empleados. También hay preguntas relacionadas con lo que están utilizando contratistas como medidas de seguridad, distintos sistemas de monitoreo que puedan percibir si alguien deja de moverse o se cae. No sé si has tenido experiencia con esto en NP. Bueno, este es un tema muy importante porque muchas de las precauciones que manejamos no ayudan. Muchas veces es muy difícil a los empleadores en esas situaciones de comunicarse. Entonces, estas son situaciones no comunes. Esto se dio con Courier. Ellos estaban allá afuera. Ellos estaban trabajando en un día muy, muy caliente. Estaban en comunicación con los supervisores y ocurrió que le dijo, oye, no me estoy sintiendo muy bien. Y entonces el supervisor le dijo, bueno, ¿puedes terminar tu turno? Y el trabajador dijo, bueno, yo creo que sí. Entonces, este tipo de comunicación es muy importante y es algo difícil de revisar, porque si la gente te dice, no me siento bien, realmente el supervisor debería de decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo, algo necesita cambiar, no puedes continuar trabajando así. Bueno, ahora brincando al tema de hidratación, hay algunas preguntas que entraron. Pregunta aquí, ¿hay distintas definiciones sobre la medicación o lineamientos que esté utilizando OSHA para ayudar a los empleados a identificar si están hidratados o deshidratados? Esta es una buena pregunta. De hecho, esta había entrado anteriormente, me hizo pensar y comencé a revisar un poco. Y lo que es interesante es que no encontré nada relevante. Quizá lo mejor en términos de definiciones médicas es que cuando se toma una muestra de sangre, uno puede ahí detectar si tienes demasiado sodio y potasio y esto quiere decir que estás deshidratado. Pero esto obviamente no se puede hacer en el trabajo. Entonces, la forma más común de revisarlo es el color de la orina. No sé si ustedes tienen esos materiales, pero es algo bastante bien establecido. Si tenemos un color oscuro y si llegamos a un color naranja, esto quiere decir que tenemos un bajo volumen de líquido en la persona y es indicativo de deshidratación. Así es que este es uno de los indicadores más fáciles de incorporar. Otra cuestión es que hay que decirle a la gente, si tienes sed, ve y toma agua. Y esto puede ser algo que puede llegar demasiado tarde, digamos. Pero si ya sabemos que es un día caluroso, es importante asegurarse que la gente llega al trabajo bien hidratada, que se está hidratando durante el día, que toma pausas y hay agua disponible. Así es que no hay que llegar al punto de decir realmente tengo mucha sed para dudar o preguntarse si la persona está deshidratada o no.
Entonces, esto como regla general, entonces hay que manejar la hidratación cada 15 o 20 minutos. Y luego sobre la temperatura del agua. Debe de ser temperatura a nivel ambiente, debe de estar templada. Bueno, la temperatura del agua no debe de ser caliente. Si está abajo de los 76 grados, probablemente ese sea un buen nivel. Si puede estar un poquito más fresca, sería mejor. Pero lo que no deben de hacer las gentes es tomar, por ejemplo, eh, eh, café caliente o bebidas o comida muy caliente a la hora de la comida. Sería una buena idea tomar algo fresco, comer y beber algo fresco que esté abajo de 76 grados para mantener el equilibrio de... Bueno, estoy tratando de asimilar y resumir las preguntas que entran. Entonces, como parte de eh, el programa que tiene OSHA, OSHA sí dice que es la responsabilidad del empleador el proveer agua. Sí, sí, es correcto. Esto es algo claro. Y luego, desde el punto de vista de los nuevos estándares, ha habido otras preguntas. Una que entró en el webinar decía, ¿crees tú que OSHA va a implementar un estándar para pausas? Bueno, se nos pidió que hiciéramos esto hace unos cuantos años y ahorita estamos trabajando en eso. Yo pensaría que probablemente no, pero estas cosas cambian. Nosotros hemos estado en una estación de mucho calor actualmente y hay una pregunta general que dice, ¿qué es lo que están haciendo los empleadores al respecto? Así es que esa pregunta en el aire de si debía haber un estándar o no que requiriera que las cosas se hicieran, pero no he escuchado nada al, al respecto, porque una cosa son los estándares, otros son los lineamientos y otros son los requisitos, son cosas diferentes. Y tú has mencionado también que se está trabajando en los estándares generales, pero ¿se ha considerado la revisión de estos estándares generales? Bueno, hay una línea de tiempo de eventos sobre cosas que deben llevarse a cabo. Y el siguiente hito ahí tiene que ver con los pequeños negocios y los reglamentos que se les aplican. Ese será el siguiente evento y creo que se está buscando gente que diga estoy interesado en eso, soy un dueño de un pequeño negocio y estoy interesado en esto. Pero y ahí la gente podrá tener la oportunidad de involucrarse con estos temas. Entonces, no se ha identificado un tiempo específico a la fecha. Es correcto. Otra pregunta que entró es si hay un ejemplo o dos que pudiera usted describir que hubiera resultado en una carta de alerta, porque hizo comentarios al respecto de que se habían detectado ciertas violaciones a la reglamentación o a los estándares básicos. Sí, claro. Por ejemplo, para tener una citación hay 4 elementos que revisamos. Hay una alerta, hay que revisar si la alerta puede causar riesgos importantes y luego si este ha sido reconocido por el empleador y si hay cambios potenciales. Entonces podemos llegar a una situación en donde vemos que el empleador ya ha hecho ciertas cosas, quizá ellos han tratado de establecer pausas con sombra, pero no nos han proveído agua. Entonces nosotros podemos decir, bueno,
creo que ya han hecho ciertas cosas, pero creemos que deben de hacer estas otras cosas. Quizá el entrenamiento no habla sobre aclimatización o no habla sobre síntomas, y entonces nosotros decimos, bueno, sí han hecho buenas cosas, pero realmente necesitan incluir estas otras. Y entonces nosotros les escribiríamos una carta simplemente porque esta es una forma oficial de decir, nosotros hicimos una inspección, vimos ciertas cosas y muchas veces le decimos, bueno, encontramos cosas buenas, pero estas también son cosas que necesitan mejorar. Muy bien. Y voy a considerar esta la última pregunta. Hay muchas más que han entrado por el chat que vamos a poner en pausa por el momento y vamos a ver si necesitamos tener otro webinar para tratar de responder a estas preguntas. Pero yo quería tomar esta oportunidad para agradecerte a ti y a Jess por haber sido nuestros anfitriones y por todos los que asistieron, así como a los traductores también. Hubo algo de retroalimentación en el chat de que todo funcionó bien, que se apreció bien la traducción, aun y cuando yo estaba hablando demasiado rápido en ciertos momentos, pero una vez habiendo dicho esto, pues muchas gracias por haber estado aquí, por haber estado en este webinar y ojalá que tengan una bonita tarde y resto